¿Cómo están? Camila Rodó, Pablo Cerda, de la película Allanamiento, que estrena el 31 de agosto. ¿Cómo están? Sí, Bien, todo bien acá, con ansias de que ya pase luego el tiempo, pero bien. Cuéntenos un poco en qué consiste esta película, brevemente. Ya, ¿qué tal? Dale, la voy, jefa, voy yo, dale. sí, pues así de una. Después te dejo a ti que tú hablas más lindo, yo parto. Bueno, Allanamiento es un thriller de corrupción policial que está basada en un caso real que sucedió con la Policía de Investigaciones y que sigue a un grupo de detectives que tiene 48 horas para librarse de una investigación en su contra, y en medio de esto tienen un caso de una traición interna que puede poner en peligro toda la operación. Eso es a grandes rasgos Allanamiento. Pablo, ¿algo que quieras agregar? No, lo sintetiza muy bien, está muy bien el pitching. Nada, es una historia, como dice la Cami, basada en hechos reales, ¿verdad? Y bueno, una cosa que a mí me llama mucho la atención y me gustó también para iniciar el proyecto de involucrarme, que es género, es un policial, es suspenso. eh, y bueno, que es cosa novedosa en las salas chilenas y las producciones locales. Creo yo que eso es bueno agregarlo. Camila, ¿qué les llamó a ustedes con Tomás de este caso? ¿Cómo llegaron a él? ¿Y cómo fue la investigación, el desarrollo de esta historia? Sí, mira, nosotras en Pira, que es la casa productora donde realizamos el proyecto, en general tenemos como unas ansias muy grandes de contar historias que tengan relación con problemáticas sociales. Y creemos que una gran forma de contar eso es a través de la ficción o, como decía Pablo, como a través de estos géneros duros. Entonces, estábamos como un poco revisando cosas que podían servir como inspiración, y aparece este caso que es en el 2012, y que en plenas eliminatorias mundialistas de fútbol, un grupo de detectives de la PDI realiza un allanamiento ilegal sin autorización, donde no reportan ni la droga ni los teléfonos que se llevaron, y eso genera una ola que durante 2 años tuvo una investigación gigante para desbaratar finalmente una red de corrupción que había interna. Ellos se fueron presos por 126 delitos. Y para nosotras fue como muy interesante ver cómo esa noticia pasaba muy por debajo de lo que, de lo que se estaba dando a nivel público, porque eran plenas eliminatorias mundialistas. Entonces, como eso estaba sucediendo, la noticia pasó muy por abajo, y para nosotros fue como muy interesante, así como, oye, mira, este caso que en realidad tiene una repercusión como súper fuerte y habla de cosas como la impunidad o realmente la corrupción institucional, no se ha visto en ningún lado. Entonces, hagamos algo sobre eso, escribamos una ficción que tome eso de inspiración para contar estas problemáticas por las que pasan nuestras instituciones. ¿Y qué tan difícil es meterse en un tema con la policía, que no es menor? ¿Qué tantos obstáculos te encuentras a la hora de investigar este tema o de verbalizar, digamos, estoy haciendo una película sobre esto? Sí, la verdad es que para la PDI, cuando nosotros empezamos la investigación, no tuvimos, o sea, en realidad las puertas no se abrieron. Tratamos de conversar un poco, de investigar a través de los canales oficiales, pero esas puertas, como te digo, jamás abrieron ni se contestaron los teléfonos. Entonces tuvimos que hacer una investigación un poco por el margen, como la prensa, el aspecto legal, y también ex detectives que no que habían estado involucrados en el caso, pero sí que habían sido parte de la institución. Y por medio de esos como caminos logramos finalmente como identificar y recrear también como el sistema interno de esta unidad policial. Ustedes hablaban de que, bueno, es sabido que el género policíaco acá no se explora demasiado, y en general las películas de género, como decía Pablo. ¿Qué códigos tomaron y cuáles fueron las influencias, tanto estética o de tu personaje, Pablo? ¿De qué se tomaron un poco? Bueno, las referencias estéticas que me llegaron a mí como intérprete, creo que es una pregunta que Camila la podrá responder más de fondo. Hablamos un poco y bueno, y ahí me corregirá Cami, pero lo que me queda a mí en la retina y la memoria es que hablamos de las películas que nos gustan, las películas de acción, hablamos de una película masiva de entretención. Nos fijamos así, no nos pusimos en la cabeza a hablar de lo que pasa en Chile, en la realidad, porque eso ya basta prender la noticia y ver cómo están las cosas hoy, digamos.
es poco atractivo. Decidimos ficcionarlo, hacerle un evento masivo, un producto que llame a la atención, recordando un poco las películas que nos gustan. El guión daba para eso. Entonces, bueno, ahí se la tiro a Camila, no sé si estaré equivocado, pero sentiría yo que acá hay un poco de policiales de hoy, un poco de True Detective, hay un poco, bueno, de esas pelis, ¿no, Cami? ¿Estoy muy perdido? No, para nada, para nada. O sea, es que en realidad como el género policial igual repite como ciertos aspectos que son como claves que se van repitiendo en casi todas las narrativas, entonces, claro, si me decís True Detective, yo sí podría decir como, sí, po, ahí hay algo como súper claro de allanamiento, pero la película más cercana como la referencia, ya como si empezamos como a abrir esos cajones donde nos basamos, las cosas que vimos al comienzo con el director, la más cercana es una película que se llama Kill Them Softly, donde actúa Brad Pitt, que es una película también es de corrupción, o sea, es una película más de criminales en realidad, Es pero tremendo. tiene una cosa muy interesante que es una película muy B. Entonces, nosotras tratábamos de decir, porque claro, una cosa es decir como me voy a comparar con películas o como con series grandes como True Detective, pero nosotras no alcanzamos dentro de el espacio y el presupuesto y como el tamaño de las producciones chilenas no alcanzan a compararse con algo tan grande. A nivel narrativo sí, pero de producción buscábamos una película que estuviera un poquito más baja, a pesar de que esta otra tiene Brad Pitt, igual es una película grande, fue como bajarlo un poco a, ya, a ver, esta película que es más B, ¿qué cosas tiene en su narrativa que nos parecen interesantes? El tema de la música, por ejemplo, es una película que tiene un soundtrack bastante como potente y que después nosotros tratamos de replicar en el caso Allanamiento. Entonces, desde ahí fue como el trabajo más de las referencias. Pero Pablo, estupendo lo que dijiste. Mm, buena Pablo, peli. cómo fue la construcción del subcomisario Matos? Que es bien complejo y sufre una tradición importante a pesar de su actuar. Cómo lo armaste? A ver, bueno, como decía la Cami, la envergadura de un proyecto local hace que la improvisación quede un poco de lado, porque no hay dinero y ni tiempo para improvisar. Entonces, lo interesante y lo más atractivo, bueno, las cosas que más me gustaron a mí, que encontré muy serio, sobre todo Pira Films, es la llegada y el trabajo previo. Hubo tiempo para poder conversar acerca de propuestas, ¿verdad? Empezamos a ver, bueno, hablando más o menos construcciones de personaje, ¿no? Entré de afuera hacia adentro, empezamos a ver la cáscara, cómo era el look, cómo se lo imaginaban, qué querían. Yo tenía el pelo más largo porque estaba en otro proyecto, entonces eso sirvió, lo modificamos, probamos con barba, con bigote, con colores, para poder yo visualizar más o menos lo que ellos deseaban. Y una vez que estaba ese mono, digamos, construido, ya empieza a aparecer solo porque las escenas que están bien planteadas, digamos, te hacen el camino más fácil, ¿no? Tú llegabas a una escena y ya, había un cadáver, había droga, había malos, los buenos, entonces había solamente que concentrarse en esa estructura. Entonces, nada, eso, yo creo que para mí me encantan estos personajes, sobre todo para mí, a mí, bueno, recalco de nuevo el género, a mí me fascina, encuentro que me encanta que me hayan dado la posibilidad de poder interpretar este rol. Es una tecla distinta, es una tecla, bueno, tiene masculinidad, tiene testosterona, tiene conflicto, es un personaje tenso en ese sentido, habla poco, el dolor vendrá por dentro, podríamos decirlo entre comillas, ¿no? Entonces ahí nada más que confiar en el director, la producción, la cámara, las luces, vamos, ahí además también recordar que la peli tiene un equipo técnico de primera línea, entonces con esas cosas a mí me hacen mucho más fácil el trabajo. ¿Cómo fue en general la filmación? Más o menos, ¿cuántos días? ¿Cómo fue el trabajo con el resto de los actores? Tienen un elenco súper importante. La Blanca Levín, Juan Pablo Galde, está Julio Milostich. ¿Cómo fue eso un poco para que nos cuenten? Esta película se rodó pre-pandemia, o sea, ya lleva como un rato en trabajo de postproducción y el tema de la distribución. Y como decía Pablo, el tema de los presupuestos ajustados de las películas chilenas obliga de cierta manera a hacer proyectos cortos, de corta duración.
Entonces fueron un par de semanas y que hubo que ajustar al elenco, porque nosotros sí creemos que tenemos un cast de lujo. Entonces, también eso que decía como que no había espacio para improvisación era porque llegábamos, el texto estaba ahí, los actores, los talentos sabían dónde tenían que ubicarse y grabábamos y salíamos. Entonces, todo fue muy rápido, pero como tanto el cast como el equipo técnico estaba súper preparado como para ir a hacer eso. Estábamos haciendo ficción dura, género duro, sabíamos a lo que íbamos. No es una película contemplativa que deja como espacios como para mirar, observar, sino que estamos con la adrenalina todo el rato, vamos avanzando, avanzando, avanzando. Entonces fue un proceso de rodaje bastante rápido, pero bien grato gracias a, como decía Pablo, el equipo técnico y también el equipo artístico. Mm. Sí, es cierto. Además de eso, bueno, tiene vértigo, la filmación tuvo ese vértigo, ¿no? Pero a la vez no tuvo estrés ni tensiones. Entonces eso fue muy, muy agradable para poder trabajar bien. Entonces, como que había un buen equipo, digamos. Eso es lo más importante y se refleja también en pantalla. Pablo, saliendo un poco de la película, ¿qué ¿Mm? proyectos tienes tú, no solo como actor, sino también como director, como guionista? Sí, bueno, vengo de un viaje largo de 4 años de silencio después de Pacto de Sangre, profundizando más o menos en lo que yo deseo hacer y cómo darle el giro a mi carrera de director y realizador. Eh, Estuve preparando una segunda película que en pandemia sufrió el cambio porque era de futuro y el futuro llegó muy cerca y eso me frustró y no tuve tiempo para poder desarrollarla. Y entonces eso queda stand-by y ahora estoy perfeccionando un poco el guión. Me he dado esa línea, nadie me va a pasar películas para dirigir por ahora, entonces voy a dirigir. Pero nada, muy motivado con eso, dedicándole un poco más tiempo a proyectos como este, de mejor factura. Me encanta la televisión y sí, lo he hecho bastante, pero creo ya que ya a mis 42 años me le voy a empezar a poner más tino y más dedicación a estas ideas para envejecer digno y contar historias, meterse en otras narrativas. Yo creo que igual el cine tiene que ir con eso, ¿no? Con propuestas narrativas para la gente. Creo yo que esos espacios de cámara oscura para poder ver realidades, que un poco encontrarte ahí, me interesa esa como la labor del cine, ¿no? Que te haga un poco reflexionar. Entonces, fantástico que me puedan llegar proyectos como Allanamiento y feliz de poder interpretarlos ahí porque ya yo soy inquieto, entonces a nivel artístico y profesional me gusta ir masticando distintas texturas y metiéndome como en problemas, entre comillas, ¿no? Y entonces por eso muy feliz con este estreno y muy, muy pendiente de cómo lo vaya a tomar la gente. Camila, y para ustedes, ¿qué se viene audiovisualmente hablando después de Eh, Llanamiento? Sí, bueno, seguimos un poco en esta lógica que te contaba antes del trabajo como de problemáticas sociales por medio de la ficción o el documental. Estamos con un proyecto cortometraje de una artista que se llama Claudia Robles, está en postproducción, que debería estrenarse ahora a final de año. Y ya buscando financiamiento para nuestras próximas 2 películas. Una de ellas es dirigida por Nicole Ruiz, que es la directora de La nave del olvido. Así que en eso estamos, dándole duro ahí al cine chileno, con harta esperanza de que se puede hacer. Y eso, en eso estamos. Lo importante también es que se diversifiquen los temas y se les dé oportunidades a todos de presentar sus trabajos. Eso es muy importante y últimamente están saliendo distintas películas que no van siempre en el drama o en temas que no son tan masivos. Exacto, sí, no, y bueno, y ese tema que tú tocas como de abrir espacio para todos es súper importante porque nosotras vamos a salir ahora en medio de la memoria infinita y después el Conde, lo que hace que el panorama para los independientes sea un poco más difícil. Y a pesar de que nos alegra muchísimo de que en Chile se siga haciendo mucho cine, para nosotros también es importante lo que dices tú, que hay espacio para todas las narrativas. Entonces, seguimos en ese camino. Muy bien. Para cerrar, inviten a la gente a ver Allanamiento el 31 de agosto. Tiene una muy buena historia. Ayer la vi, tiene una muy, muy buena historia. Dale, Cami, vas tú y yo. No, tú, por favor, que esto te sale mejor a ti. Soy pésimo. Nada, invitar a todos los que están viendo y escuchando esta entrevista a que no se pierdan Allanamiento. Hay un súper elenco, todos locales, figuras reconocidas,
¿verdad? Es una película para mayores de 14 años, es una película de una duración perfecta, es una película entretenida, vertiginosa, de muy buena factura, con una historia cercana, entretenida, digna de seguir. Y nada, vayan a la sala, búsquenos ahí y nos encontramos en el cine a partir del 31 de agosto. Busca tu entrada. Muy bien, ahí quedó la invitación hecha. Muchas gracias, Pablo, Camila, mucho éxito con la película y con lo que se venga. Mientras haya cine de nuestro país, estamos bien. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias. Muchas Que estén gracias. bien. Chao.